prácticamente definida. Los candidatos, tanto liberales como colorados, en Santa Rosa del Mutuy y en todo el país. Aserradero Santa Ana del señor Antonio Prieto realiza cortes de maderas en general, compra de rollos de todas las especies, celular número 0976456486. Antonia Medina Cuenca, precandidata a concejal municipal, lista 3, opción 4. También agradecemos al señor Amalio Iglesias, precandidato a concejal municipal, lista 33, opción 3. Bueno, el árbitro principal será el señor Gustavo Cáceres, línea 1, Mario Salinas, línea 2, Héctor Chaparro. ¿Qué información tenemos para los oyentes de Jorge Martínez? Sí, Luis, estamos con un poco de inconveniente acá en la parte de la señal. Estamos tratando de salir lo más nítidamente posible, pero creo que no vamos a estar usando los zócalos que estamos utilizando por el tema de la señal, pero estamos saliendo también ya por YouTube a la gente que quiera ver por sus televisores y nos escriban por la página para que nos avisen si están saliendo bien o saliendo mal para que podamos mejorar y facilitarle a ustedes el servicio desde acá. Gracias, Jorge. Así que la gente ya sabe si quieren entrar a través de YouTube o pueden hacerlo. Amigos, los contendores, tanto Nacional, equipo local y Guaraní Fútbol Club ya están en la cancha. Los árbitros que seguramente ya enseguida van a ingresar. Público, apreciable cantidad de gente para este partido. La gente de Nacional, el equipo local. Los vecinos que siempre apoya a Nacional lo está despidiendo de esta manera en su último compromiso en Primera División. Después viene en Juveniles, que va a jugar la representación de Nacional que clasificó esta tarde, Jorge. Conecta a 5 servicios de internet con fibra óptica con alta calidad y velocidad. Celular número 0975-863-914. Alejo Prieto, precandidato a concejal municipal. El próximo 7 de junio vota lista 6, opción 3. Alejo Prieto, precandidato a concejal municipal. Señoras y señores, otra actividad el próximo domingo. Ya no tendremos fútbol, el día libre para que la gente pueda ir a elegir a sus autoridades, tanto liberales como colorados. Tienen la cita a nivel país de elegir a intendentes y concejales municipales. Aquí es demasiado fácil. Los colorados tienen 3 candidatos, es fácil de votar, 2 papeletas, uno para intendente y otro para concejales. Igual cosa sucede para los liberales del PLRA, 2 candidatos y 2 listas para concejales. En este momento ingresan la terna arbitral en cancha del Nacional de Invernada. Repetimos, el próximo domingo también tendremos información de lo que ocurra en los locales de votación, porque en Santa Rosa el PLRA vota en la escuela 988 en Butú y en el Colegio Santa Rosa de Lima. Los colorados solamente en un local, en la escuela 988. Ahí sí que va a haber aglomeración de gente impresionante. Imagínense, en un solo local tener que participar la gente. Yo creo que hay un trabajo arduo tendrán los candidatos a concejales e intendentes, porque no se centralizó la votación de la ANR en Santa Rosa del Butú. Jorge. Vamos agradeciendo al licenciado Héctor Bernal, precandidato a concejal municipal, lista 3, opción 2. El profesor Robert Benítez, precandidato a concejal municipal por la lista 3, opción 5. El árbitro conversando con los capitanes de las representaciones, tanto del Guaraní Fútbol Club, que es el número 20, el número 20 es el capitán de la representación, entonces Jorge Monzón de Guaraní Fútbol Club. Y vamos a ver el de Invernada, Nacional de Invernada, también está conversando. Cecilio Cardoso, como siempre, es el capitán del conjunto local. Él es médico veterinario bravo. Se recibió de veterinario, también ingresó en la esfera de la Policía Nacional también, Jorge. Bueno, Va a poitería. Están conversando ahí con la terna arbitral. Seguramente ya se realizó el sorteo correspondiente. Nacional se queda hacia el bajo, ¿cómo se dice, Luis? Sí, hacia la ruta. Así es, ya todo listo. Está todo para que arranque este partido. Seguimos viendo en YouTube, ¿verdad? YouTube, señores, Radio Rápido está por YouTube, está por Facebook, está por la página, por la aplicación y está también a través de la 107.5 que pueda escucharnos a través de la radio. Esto, señores, va a empezar a mover inicialmente la representación local del Club Nacional de Invernada. Este partido se juega aquí un domingo solitario partido. Ya movió pelota, comenzó el partido, Jorge. Vamos agradeciendo al señor Joaquín Silva, precandidato a concejal municipal, lista 2B, opción 1, Joaquín Silva.
Va sacando en defensa, transitando el número 8 del conjunto de Nacional, va Guillermo Rojas adelantando pelota para sus compañeros ya por la media cancha, vuelve a jugar mucho más atrás de Ruiz Díaz, vamos viéndola, realizando la pelota, se va proyectando, buscando a Garay, toma la pelota, tocando otra vez cortito, devolviendo bien, empezando a tocar la gente de Nacional de Invernada, está con el esférico, la numeración me resulta bastante difícil porque es blanco y es solamente de Guaraní. De tanto errar voy a errar mucho más ahora porque es complicadísimo ver. Avanza Guaraní, señores, se va la pelota por el medio, entrega a su compañero, devuelve rápido para el número 9, a ver si prueba puntería, ese lugar al lazo, señores, pero sin problema, domina el arquero, primero los... Este partido corresponde a Guaraní Fútbol Club, se va Ever González para efectivizar córner por el sector zurdo. Este es el primer tiro libre de esquina, corresponde a la interpretación visitante que ya está clasificado y ya tiene rival para la próxima fecha. Atención, Ever González con el centro ahí arriba, peina, vende pelota por el área. ¿Quién alcanza? Me parece que ya nadie. Se va a perder por línea final, va a corresponder saque de valla para la representación de Nacional. Restaurante Salsa de Lucho Martínez, donde vas a poder disfrutar de las ricas pizzas caseras, lomitos preparados por Lucho. Para pedidos, llamar al 0981-761-456 o podés acercarte hasta su local que está en Cruzenbutu. Y abogado Carlitos Esquivel, precandidato a intendente municipal en Santa Rosa del Mutu y Bogotá, lista 6. Señores, va saliendo el conjunto nacional, cuidado, robó pelota al jugador aborigen, está metiendo el número 9, corto el paso, un poco más atrás, ya para Richard González, sigue mucho más atrás, tocando para Jorge Monzón, ahí está el capitán, prefiere jugar un poco, mucho más atrás, inclusive para su número 13, Manuel Flecha, a veces una maga y se zafa su marcador, entra para su compañero Veloz Carrera del número 10, a ver si alcanza el contragolpe del conjunto aborigen, así atajó precisamente sobre la raya, recupera al maga, se mete por el área, peligro, se va cerrando, ya la pelota se fue por línea final, es saque de valla nuevamente para la representación de Invernada. Estamos por YouTube, señores, estamos por Facebook, estamos para todos los amigos que nos quieran ver y escuchar. Saludos afectuosos a la gente que precisamente ya se están conectando a través de YouTube para ver mejor este compromiso aquí en el escenario nacional. Familia Peralta Benítez apoya y alienta al conjunto de Guaraní Fútbol Club. Lucía Benítez Ramírez desde Asunción, deseando éxitos a su querido Guaraní Trapiche. Saludos a Lucía, estará viendo, prometió que iba a estar frente al televisor. Proba YouTube ahora y después mensajeale a Jorge Rolón o a Jorge Martínez cómo estamos saliendo. Importante el reporte, saca pelota al conjunto aborigen, la pelota por el medio, va trabajando, se empuja, triunfa el jugador de Nacional, puede irse señores, a ver, pone el cuerpo, ya pierde pelota, va quitando el número 6, Alcide Valdés, lateralizando rápidamente buscando a su número 17, era Matías Brizueña con el esférico, se mete por ahí para su compañero, va amagando, señores, quiere levantar el centro, ahora engancha muy bien otra vez, pero mucho más atrás, juega el jugador del Guaraní Fútbol Club, pelota que mete por el medio, rebotó pelota de César Florenciani y ya va recuperando otra vez desde el fondo, ahí se organiza nuevamente para salir a través de Flecha. Automecánica, electricidad y mecánica de Miguel Campuzano desde Capivarga apoya y orienta al conjunto de Guaraní. Nelson Marín desde Ciudad del Este apoyando al equipo de Guaraní. Ahí va a colocar lentamente el arquero de la representación de Nacional para poder sacar esa pelota ahí en poder. Aquí no entra el 8 segundos, no es así. Bueno, depende del árbitro, se quiere cobrar. Bueno, va saliendo, van tocando. Ruiz Díaz, el interminable Ruiz Díaz, ahí Francisco Pache, Ruiz Díaz, va tocando, señores, ahí, realizando pelota, buscando al número 6. Ya se hizo José Toral, entrega más adelante para Cardoso. Cardoso puntea pelota, se va por un costado, corresponde saque manual. Es para Nacional de Invernada, cerquita del lugar de nuestra transmisión. El número 6. José Torales se va a encargar. Torales, señores, va a lanzar pelota para quién, señores. Lita juega arriba, otra vez pega por la humanidad del jugador de Guaraní Fútbol Club, el número 9, Ever Fernández, otro lateral, se va lentamente para cumplir el saque de costado, otra vez el número 6, señores, preparado para efectivizar José Torales, para Nacional de Invernada, espera Cardoso, prefiere adelantar pelota para el número 9, pero ya malo, recuperó, señor, atención, excelente ahí, quitando bien la representación Gustavo Espínola, vuelve a recuperar la gente de Nacional de Invernada, Jorge. Bachi Marín desde España apoyando y alentando a su querido Guaraní. Bercelio Candia, el presidente del club Guaraní, agradece la cooperación y el apoyo de la gente aurinegra.
Sí, señor, sigue tocando la gente de Guaraní Fútbol Club, ahí está, mucho más atrás, tocando para su compañero, insistiendo, lleva el número 6 otra vez, lanzando pelota, buscando a Cardoso que baja, pone por el piso, van tocando otra vez para su jugador, devolviendo el 1-2, se va, señores, se va acercando a cabecera del área grande, insistiendo, no puede ingresar en el área grande, va quitando, punteando el número 6, era Alcide Valdés, pelota que se fue, pegó en última instancia por un jugador de Nacional, es saque manual, lo va a sacar su número 3, Richard González, Richard entrega, señores, ahí está tocando muy bien Gustavo Espínola, Gustavo más atrás para el jugador Flecha, el Manuel que toca otra vez, devolviendo para Alcides Valdés, a Valdés caminando, levanta fuerte, pelota habilitada por zona sur, domina, pelota por el área, peligro, se cierra, cuando le iba a dar, señores, con todo el jugador de Guaraní, punteó un jugador de Nacional. El señor Kili Cardoso y familia apoya y alenta al conjunto de Nacional de Invernada, el galpón de las comidas para compartir con la familia y amigos. Ofrece lomitos, hamburguesas, pizzas, picadas, panchos, super panchos. Te esperan ahí la señora Rosa Zorrilla y Freddy Cuellar para atenderte con mucha amabilidad. El galpón de las comidas en Santa Rosa Centro. Espino que tocó un poco más atrás para Monzón, levanta Monzón buscando al goleador del conjunto guaraní, no llegó a tiempo, sí, llegó un poco tarde el jugador Alexander Aranda, corresponde sacar al arquero de Nacional, ya lo sacó pelota para Pachi, ahí está Francisco Ruiz Díaz, mira, quien habilita rápidamente, se proyecta, el 6 muy fuerte, el pase por un costado, saque lateral, anunciamos a la gente que estamos a través de YouTube, la gente que quiera probar para ver mejor por YouTube, estamos también en Facebook, por la radio y por la aplicación aquí de este escenario deportivo, Jorge. Antonio Hidalgo, precandidato a intendente municipal, lista 2B en Santa Rosa. Antonio Hidalgo, intendente. Aseradero Santa Ana del señor Antonio Prieto. Realiza cortes de maderas en general, así también compra de rollo de todas las especies. Celular número 0976-456-486. Te espera en Ñupú, Simón Bolívar. El Manuel, pelota fuerte arriba, peina el defensor, no está nadie por ese lugar, era el delantero que peinaba, nadie alcanza, sale rápidamente el arquero que conjura, que lleva pelota con los pies, entregando más adelante para el número 10, Cecilio Cardoso. Cardoso recupera para Pachi, Cardoso no puede alcanzar, ya quita, despeja otra vez. Richard González, pelota arriba, quien domina, va saltando, cabecea el jugador de Nacional, pero ahora Florenciani entregó, atención, va tocando bien, atención Alexander, señor, está con el esférico, más atrás otra vez para Alcides, pelota no tan fuerte. Sin problema, domina Guido Cañete. Antonia Medina Cuenca, precandidata a concejal municipal por la lista 3, opción 4. Amalio Iglesia, precandidato a concejal por la lista 33, opción 3. Atención Alexander que se mueve, posición adelantada, banderina arriba del línea, en este caso de Héctor Chaparro, Jorge. Bueno, vamos agradeciendo también a Conecta 5, que ofrece servicio de internet con fibra óptica con alta calidad y velocidad. Celular número 0975-863-914. Yo pienso que Conecta 5, la otra empresa, como la gentileza de la empresa podría ser la ubicación de un Wi-Fi en todos los escenarios deportivos que necesitan sinceramente todo, y no todos tienen la posibilidad. No les cuesta nada regalar a todos los clubes Wi-Fi si es que tiene la extensión de línea, y me parece que va a quedar muy bien para la gente también que haga un poco de aporte, porque la gente también, la empresa tiene que aportar, dar gratuitamente a alguien, a la gente pobre, pero la gente pobre acá no necesita, seguramente no se va a poder comprar para su teléfono, para su celular o para su televisor. Florenciani que baja. ¿Qué te parece, Jorge, si empiezan a donar a los clubes en Wi-Fi? No es mucha cosa para ellos. Y por lo menos mientras dure el campeonato, también ya vamos a tener también el compromiso de la selección, por ahí podemos también utilizar ahí el servicio. Yo pienso que sí, porque nosotros queremos hacer un lindo trabajo. Solamente en alguna cancha tenemos la posibilidad de utilizar, y nosotros necesitamos Wi-Fi directo, no solamente ahí dame tu código, no, es directo a través del cable. Es por eso que también vamos a peticionar, en todo caso nosotros, a ver si de repente por ahí nos quieren colaborar, canjeamos por publicidad, ¿ok? Ahí se va moviendo, va Torales, ahí va bajando la pelota, el jugador de Nacional quiere conectarse con su compañero, sigue con el esférico, con el Pachi que no alcanza, entra en acción, otra vez la pelota aquí habilitó nada más, señores, pero nadie pudo llegar a tiempo, Jorge. Obviamente agradecemos también cuando hacemos transmisión en la cancha 8, también nos
presta ahí la gente, los vecinos y la cancha de Guaraní Trapiche que tienen un exclusivo, como decías hace rato, Luis. Sí, el único club que por ahora se bajó un línea. Ah, pero así tiró fuerte. Imagínese de este año. Primera llegada al conjunto de Nacional por conducto de su número 11, sí señor, Ronaldo Valdés, el que le daba el zapatazo no tan fuerte, Jorge. Llegó el conjunto de Nacional, casi sorprendió al arquero, la pelota se fue cerquita del poste derecho, llegó el conjunto local. Sí señor, lanza pelota arriba, cuidado, levanta peligro de gol, va a tirar, tiró, gol. Gol, 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 gol de Nacional, le hizo el sombrerito al arquero Alexander Aranda, señoras, señores, salió lejos el arquero de Nacional, y ahí el goleador con tranquilidad, suave, mandó en el fondo del arco de Nacional para decretar el primer tanto del partido, favorable al conjunto aborigen, que ahora pasa a ganar por 1-0, y el gol de Alexander, ¿a los cuántos, Jorge? A los 11 minutos de este primer tiempo. La inteligencia de una persona, de un joven así que hace tiempo que juega el fútbol, ¿eh? Así es, aparentemente ya le estaba observando al arquero porque sin tener la opción sin tener que parar la pelota, definió de primera, pasando encima del arquero que estaba adelantado. La pelota lentamente se fue metiendo, un golazo para el conjunto de Guaraní a través del número 11, Alexander Aranda. Alexander, nuevamente el goleador de Guaraní, se hace sentir ahora, aprovechó el adelantamiento del arquero, justamente la zona baja, sí sucede esta cosa, porque veo el arquero y problema que te tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos oyentes de Radio Arapú? A través de la 107, ¿cómo están los amigos de Facebook y la gente de YouTube, a los aborígenes, a los que simpatizan con el Club Guaraní, que están viendo nuestra transmisión? Ellos no se quieren perder ni un solo partido. Este partido no es importante para ellos en cuanto a puntos, ya están clasificados, pero después se viene, señores, un partidazo de entrada nomás, Guaraní Trapiche, 8 de diciembre, Jorge Rolón. Bueno, Nacional para confirmar la punta del grupo, hoy por diferencia de goles, está con 13 puntos con el 13 de mayo, si no me equivoco. Pero ya con este resultado pasa a liderar mucho más el grupo, el conjunto de Guaraní Trapiche. No sé si 13 o 16 ya tenía Jorge. 13. Entonces, por diferencia de goles, estaba como puntero de igual manera el conjunto de Guaraní. Más se va, pelota habilitado, peligro de gol, está nuevamente el goleador Alexander se mete, puede ser el gol, ahí está cerca, ¿quién mete? ¡Gol, gol, 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 gol! De Guaraní Fútbol Club Oscar Brite, una pegada espectacular por la derecha de Alexander Aranda, le metió pelota dentro del área chica y como se iba con velocidad Oscar Brites, manda en el fondo del arco por segunda vez para que el marcador sea Guaraní 2, Nacional de Invernada 0, y el gol de Brites, ¿a los cuantos, Jorge Rolón? 13 minutos primer tiempo. Linda maniobra otra vez, lo que hizo todo fue Aranda, ¿eh? Así es, el arquero salió con todo como para tratar de impedir que Alexander Aranda llegue a tener la posibilidad de sacar el centro. Ahí otra vez. Ahí se va a peligro, gol, se va Aranda, puede ser. No llegó a tiempo, se perdió la oportunidad, Jorge. Se perdió la oportunidad aquí, señores. Si sigue así jugando la gente de Guaraní Fútbol Club, se espera una goleada como ayer, Jorge. Así es, linda jugada de Alexander Aranda, como decía, dejando al arquero atrás. Estaba ya con el arco vacío prácticamente. Estaba ahí solo también otro centro. Bueno, estaba solo también el número 10, que solamente tuvo que empujar la pelota para ampliar la diferencia a favor del conjunto de Guaraní. 2-0 pasa a ganar a esta altura del partido a los ¿cuántos minutos dijiste, Jorge? 13. A los 13 minutos del primer tiempo llegó el segundo. Señoras y señores, tiempo nublado, totalmente nublado. Viene, o sea que hace rato a la mañana refrescaba un poquito. Ahora no, porque creo que va a haber lluvia, porque así se presagia. No sé si el pronóstico que dice. Amigos del fútbol, Radio Arapú como siempre, a través de la radio, a través de la página de Facebook, a través de YouTube, aquí con Jorge Martínez y Jorge Rolón. Siempre cumplimos con la audiencia.
Alejo Prieto, precandidato a concejal municipal por la lista 6, opción 3, el señor Alejo Prieto. Vamos agradeciendo también al licenciado Héctor Bernal, precandidato a concejal municipal, lista 3, opción 2, por el Partido Liberal, licenciado Héctor Bernal, precandidato a concejal. Amigo, va avanzando, quita y por el recupera Nacional al arco, sin problema domina. Ahora seguramente que ningún candidato lo vas a encontrar por la cancha, va a estar trabajando, ultimando detalles, doble visita, en fin, alguno que se ha quedado, que que viajó o que estuvo trabajando en otro lado y ahora aprovechan un feriado para ir a la visita. Hoy en día está muy acostumbrado no a las reuniones grandes, sino a las visitas casa por casa. Avanza Nacional, domina el número 8, carga la pelota por el área de peligro, gol se va de la cabeza. Quitó el arquero Joel Martínez, una situación era de Garay, ¿verdad? Así es, el arquero le habló ahí al defensor a Flecha. Este dejó pasar la pelota, pero casi ahí le pellizcó Marcelito Garay para tratar de descontar, pero el arquero llegó a tiempo. Marcelo Garay estuvo cerca, señor, de descontar el marcador cuando recupera el juego número 9, va tocando, señor Alexander. Offside nuevamente, ¿estaba en offside o no? Pero Sí, pero offside. Bueno, el jugador tiene que controlar también. Cuando llega su jugador no hay que adelantarse demasiado. Mira la oportunidad que se pierda, que tenía que quedarse más atrás, no arrancar. Bueno, hay un hombre caído por ahora en este escenario. 2-0 favorable a Guaraní Fútbol Club del barrio Trapiche. Bueno, ahí en muchos casos también, Luis, depende también del que tiene la pelota, de tirar a tiempo, de pasar a tiempo la pelota, porque el delantero siempre te va a pedir, siempre se va a poner como para correr. Y ya depende también del que tiene la pelota y pasar a tiempo. Cierto, porque el jugador si demora mucho en las caras de pases, ahí va sacando Francisco Ruiz Díaz, de pelota, a ver, o sea, con quién toca justito para el jugador, ahí está tocando bien, insistiendo, se va Torales, para quien pierde pelota, va a recuperar el jugador Florenciani que quiere irse, señor, pero ya está el defensor cubriendo el número 8, Guillermo Rojas de Nacional, más atrás, profesor. Arquero Guido Cañete lateraliza buscando a pelota para su número 6, está José Torales, transitando ya círculo central del campo de juego. Malo el pase, Espínola, pero el arquero ahora sí se adelanta, sale y conjura la situación, Jorge Rolón. El profesor Robert Benítez, precandidato a concejal municipal por la lista 3, opción 5, ahí está el profesor Robert Benítez. Va sacando golpe de cabeza de Manuel Flecha, Manuel entregando la pelota para su número 10, hace Brites, tocando pelota para Manuel que vuelve a lanzar buscando al número 9, pero antes está quitando con golpe de cabeza el jugador en defensor de Nacional, un poco más atrás nuevamente para el 6, que va dominando señor José Torales, más atrás, mucho más atrás para Guido Cañete, Nacional sale desde el fondo, está perdiendo por 2-0, en juveniles clasificó ya la representación de Nacional de Invernada, pase fuerte largo de Ruiz Díaz, que no pudo llegar a tiempo el jugador de Nacional, insistiendo Garay, señor, va tocando para su compañero, ahí está la pelea con el número 17 de la representación de Guaraní Fútbol Club, vuelve a tocar ahí para Garay fuerte el pase, vamos a ver si Emanuel él está acompañando Flecha, se va por línea final, corresponde saque de arco a la representación de Guaraní Fútbol Club. Saludos para Mesa también, va siguiendo apoyando al conjunto de Guaraní, Jacqueline Cubilla, por supuesto también acá la amiga Bachi Marín desde España también siguiendo y apoyando a su querido Guaraní. Te cojo a chichira, ya pues nada esta hora, ¿ven? Ya partido, porque Hakuma me echa España llegó, porque el niño hablé con el niño la pasada, a veces Haku llegó y me ahora todo eso aburrido. Entonces así es, el continente acá, a heladas, a donde bajamos, otro lado, lo invitamos, nos batas Haku. Aquí estamos, señores y señores.
mucha gente, sería interesante saber algún saludo, que nosotros aquí con Jorge Rolón, gustoso estamos para poder leer los mensajes. Saludos también para Héctor Mercado y para Michael Navarro. Pregunta el resultado de la categoría juvenil. 2-0 terminó a favor de Nacional de Invernada. Sí. Ahí está el resultado final entonces en categoría juvenil. 2-0 ganó Nacional. Aquí pelota arriba buscando golpes de cabeza del defensor de Nacional, la pelota que cae por el medio, domina, recupera Florenciani, se fue un poco por la media cancha para poder captar esa pelota, va a salir por allá el jugador de Guaraní Fútbol Club tocando, se va Florenciani, recoge esa pelota, la pelota, adelanta pelota para el jugador, gira hacia el arco. ¡Qué bárbaro! ¡Qué linda maniobra del jugador de la representación de Guaraní, Gustavo Espí!
No mete pelota por el medio. Aquí 3-0 gana la visita. Tocados y domingos estamos con ustedes en la transmisión. Para los amigos que están, a quienes les gusta el fútbol, pero a quien no le gusta el fútbol. Hay una cosa a nivel del país, Jorge, el clasificado de los equipos de Cerro, Olimpia, Recoleta, ¿qué más? Ellos no. Está también Olimpia. Sí, Copa Sudamericana. Sudamericana, Recoleta y Olimpia. Y Libertadores solamente Cerro Porteño. Los tres equipos que siguen en el campeonato internacional clasificaron primero en su grupo. Lindo partido, buen partido jugaron los tres equipos en su último compromiso. Hay esperanza, se renueva la esperanza por los equipos paraguayos. Olimpia hace tiempo que no anda bien, Cerro tampoco pudo llegar lejos, pero ahora es la sorpresa Recoleta que le está ganando, se clasificó invicto, señores. Un solo partido ganado y todo empate, ¿verdad? Y podría darse el choque ante Boca Juniors, si es que Boca gana su partido de repechaje. Imagínate Recoleta jugando en la Bombonera, Luis. Imagínense. Atención, señores, aquí seguimos con el fútbol local, no pudo alcanzar nadie. Atención, entra Espínola, punteó, le roba la pelota al jugador de Nacional, quiere meter, ahí se quita Zagaray, prefiere lateralizar, no pudo pasar esa pelota, él recupera otra vez el conjunto de Nacional, está tocando pelota por la derecha, ya punteo rápido, sin complicaciones. Matías Brizueña quita pelota por un costado y suena el silbato. Ha terminado este primer tiempo, ¿verdad, Jorge? Sí. Terminó este partido, pasó muy rápido los 15 minutos que faltaba, ahora sí, se ha completado los 40, terminó los 45 bien. No. 40 minutos, ya culminó el primer tiempo. ¿Dónde te acordaron, Jorge? Y sí, eso seguramente estaban hablando ahí antes del comienzo, porque estuvieron hablando un buen rato ahí entre los capitanes y el árbitro, llegaron a ese acuerdo. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Porque terminó a los 40 minutos terminaron los 40 minutos de esta primera etapa, logrando el conjunto visitante ganar 3-0. Normalmente se hace así cuando el equipo ya no tiene Trajimos mate, yo traje 2 camperas que ya me quité los 2 porque parecía que iba a hacer mucho frío, pero estamos en Paraguay. Estamos en Paraguay y ahora yo ya quiero tomar tereré. Saludos para Jaime Aquino, el famoso aguacate que está en Pedro Juan, dice por acá, saludos desde Pedro Juan, el amigo aguacate. Sebastián Martínez Paredes también. Marcos Montiel Llano, excelente transmisión desde Asunción. Un saludo a los buenos muchachos de Trapiche, dice. ¿Conocen la gente? Sí, a los buenos muchachos y no se acuerda de las buenas muchachas también por ahí que está. Raro. Sí, Montiel Llano. Buscamos por acá. Ponciano Marín dice, fuerza Guaraní querido. Robert Caballero García, aguante Guaraní. Cristian Rafael Jiménez desde Concepción dice, saludos del amigo Cristian. Acá le dejan un mensajito. Le piden que tire alguna colaboración. Llega hasta que le dice acá a alguien. Saludos nuevamente para Silvana Peralta también, para Liz Monzón. Así la gente va comentando. Vamos a curiosear un poco también en la plataforma YouTube si tenemos comentarios o nada más la gente sigue nomás. Está fallando. Ahora estás cortando luego, no es que falla. Pero la imagen vos nomás luego, ¿verdad? No es que está fallando. Bueno, cuando comience el partido entonces nuevamente vamos a tirar la imagen ahí en YouTube. Gracias a la gente que sigue nuestro trabajo.
cada fin de semana y por supuesto por estar siempre tirando la buena onda, Luis. Así es, gracias a todos los amigos. Minuto de tregua, primer tiempo, juega concluido, victoria 3-0 de Guaraní. Buscó en muchas situaciones también Nacional. Lo que me acuerdo fue en 2 ocasiones. Uno estuvo cerca por conducto de Marcelo Garay y otro no me acuerdo de quién, pero de todas maneras alzó la pierna, no pudo desviar la trayectoria del esférico, porque ahí ya estaba el gol. Pero lo lindo es que es el primer tiempo, gol de gran factura, como se dice. Gustavo Espínola, excelente su gol también de sombrero. Al igual que Alexander, también 2 de sombrerito, prácticamente juega el arquero. Así es, el arquero que siempre juega adelantado, Alexander Aranda para el primer tiempo se dio cuenta de eso y sin controlar prácticamente la pelota sacó el remate, a despacito se fue metiendo la pelota pasando por encima del arquero. Para el segundo gol también activa participación de Aranda, dejando atrás al arquero y sacando el centro para que el número 10 de Guaraní, Brites, pueda empujar la pelota y ampliar la diferencia. Y como decías, Luis, Ovelar o Espínola, Gustavo, pasando también por encima del arquero para firmar el tercer tanto del conjunto de Guaraní, que está ganando bien. Sí, señor, así es. Ahí está la indicación por parte de los 2 técnicos. Se van cumpliendo los minutos de tregua. Ya enseguida van a ingresar al campo de juego. Estamos nuevamente retornando por YouTube, ¿verdad? Sí. Hay imagen y sonido para YouTube aquí de este escenario deportivo. Hay una cantidad apreciable, lo justo, lo necesario solamente para salvar gasto que implica este partido. Porque el club eliminado en este caso necesita pagar a los árbitros, a la terna arbitral, y esto seguramente con esa cantidad que hay acá es lo suficiente para pagar. No, ellos perderían de eso si fuera y meter la dirigencia, meter la mano en el bolsillo. Normalmente ocurre en muchos clubes, para pagar árbitros no le alcanza y entonces colaboran, yo puedo la mitad. Y eso es lo que no debería de pasar. Pero depende mucho del andar del equipo. Cuando el equipo anda bien, uno recauda bien también. Por eso es que estos partidos que se van acercando para jugar la última parte, imagínense Guaraní con el Club 8 va a llevar mucha gente. Jugando acá o allá, igual manera. 36 de enero. En menor cantidad sabemos por el acompañamiento que tiene 30 y del 6 de enero. Deportivo Unión San Agustín, sí, mucha gente va a llevar esto. Nacional Nueva Estrella, 13 de mayo. De igual manera tienen público, tiene varios seguidores. Qué partido, qué importante. 13 de mayo que se preparó con todo también para la presente edición. Está defendiendo el título, ¿verdad, Jorge? Así es el que está defendiendo el título. Había conseguido el título de forma invicta para llegar al campeonato. Luis no perdió ni un solo partido. El conjunto del 13 de mayo, entre victorias y empates, se quedó con el título el año pasado y ahora sigue en carrera, logrando pasar a la siguiente ronda, justamente formando parte del grupo de Guaraní Trapiche y Nacional. Antes se tenía miedo, o Z campeón 13-3 en el equipo Tuxá, qué sé yo. Ahora hay muchos clubes que tienen buen equipo. Se teme de Guaraní, del Deportivo Unión, del 13 de mayo, y en bien, todo lo que está acá son equipos que han podido sortear rivales. De hecho que la serie donde estaban 8, Guaraní Folco, lo que estaban del grupo de 36 de enero, estaban entre 4 nomás, 3 clubes nomás, Jorge. En el grupo de Nueva Estrella San Agustín, sí. Y 6 de enero, estaba también por ahí 4 de agosto. Señoras y señores, hablando de 4 de agosto, este año no se preparó para nada, no pudo conquistar ningún punto en primera división, al igual que el 24 de junio, que esta temporada no pudo, señores, aguantar, no pudo traer jugadores. Esta vez también hay una pequeña limitación que puede ser que para el próximo año, menos jugadores de otras, el refuerzo se permite, creo que no importa la cantidad que pueda traer, pero en la cancha es lo que se limita. Así es, vos podés traer la cantidad que quieras de jugadores de otras ligas, pero dentro del campo de juego va a tener sus limitaciones. Así es que es importante también apoyar también, yo siempre estoy a favor de eso, de que se le dé más oportunidad a los jugadores locales.
no sé, a lo largo eso se puede aprovechar también, ¿por qué no? Por ahí surge a un gran talento y se vaya a jugar hacia la capital y llegar lejos. Uno puede soñar con eso, siempre y cuando tenga la oportunidad y sepa aprovechar también el joven. Cambio en la estructura de Guaraní Fútbol Club. Esto va a comenzar. Ingresa Hernán Martínez en sustitución de Emmanuel Flecha. Suena el silbato. Comienza el segundo tiempo. Pelota que mueve el conjunto aborigen. Ya está Espino, el teleférico lateralizando, señores, por el otro sector, devolviendo ahí por la media cancha. Cuando lo acosa el jugador de Nacional, que no pudo dominar también. Prefiere más atrás para el capitán Monzón. Monzón transita. Juega pelota para el 17, Matías Brizueña. Brizueña otra vez para el capitán. Cuando se acerca Cardoso. Atención. Comprometido esta jugada, aparece Garay, ya va tocando al número 7, quiere irse Nacional de Invernada, cuidado la pelota por el medio, Espino la que aparece, va trabando, malo el pase, ya sale el capitán, domina el capitán de Guaraní Fútbol Club, fuerte por la otra cancha, prefiere nuevamente jugar un poco más atrás, va tocando su número 2 que acaba de ingresar, Hernán Martínez, adelantó pelota para su compañero, sigue tocando por el medio, Espínola, otra vez mucho más atrás. Están avanzando con todo ahí, no, muchos hombres se quedan en la retaguardia de la gente de Guaraní Fútbol Club, seguramente va a buscar el contragolpe, ahí quiere habilitar al Florenciani que no domina bien, Alexander que no puede tampoco, insiste, está Brizueña, no puede, señores, domina el jugador de Nacional, pone contra el piso, aquí está bien, ¿para quién? Está Garay cerca, le sirve a Garay, está tocando, corto el pase, no pudo pasar, va a salir desde el fondo por la media cancha, va tocando ya el jugador Espínola. Espino para su número 10, Brites. Brites aparece, va a quitar en defensa, va a salir Nacional de Invernada, Jorge, en este partido que está perdiendo por 3-0. Aserradero Santa Ana del señor Antonio Prieto te espera en Yupul Simón Bolívar, realizando cortes de maderas en general y compra de rollo de todas las especies. Celular número 0976-456-486. Aquí pelota que va sacando Brizueña por un costado. Está Brizueña con el esférico, no se apura. Quien se le acerca, prefiere adelantar. Buscaba a su compañero Brites que no llegó. Garay primero, otra vez el pase para Garay. Se mete el número 19. Quiere tocar con Cardoso, puntea el jugador Brizueña la pelota. Ahora Brites se va por un costado. Es lateral que va a corresponder a la representación de Nacional de Invernada. Ahí se va para efectivizar su número 7. Está con el esférico el jugador de la representación de Nacional, carga para el jugador, está Garay que puede levantar el centro, se pega por Monzón y se va al córner corresponde a Nacional. Familia Peralta Benítez apoya y alienta al conjunto de Guaraní. Lucía Benítez Ramírez desde Asunción apoya y alienta a su querido equipo de Guaraní Trapiche. El tiro libre de esquina, se va Marcelo Garay para cumplir este córner que corresponde al primer córner que corresponde a Nacional de Invernada en este partido. Atención, se mueve a ver si recibe el pase, prefiere jugar más adelante, ahora sí recibe el pase cuando se estaba retornando. Otra vez para Garay, no hubo entendimiento, ahí está cerca marcando Brites, está Garay con el esférico, jugando pelota para el número 7 que carga por el área, no alcanza a nadie, cuidado que va saltando, ahí en el área despeja, cuidado, está Ruiz Díaz que le metió un zurdazo totalmente desviado, Jorge, y sigue la diferencia del primer tiempo. Automecánica, electricidad y mecánica del señor Miguel Campuzano, ahí está bien. Desde Capi Barriga apoyando al conjunto de Guaraní Fútbol Club, el licenciado Héctor Bernal, precandidato a concejal municipal por la lista 3, opción 2. Es el fondo, ya está el arquero, va saliendo, dejándole ahí Ruiz Díaz, el arquero que le sirve, el arquero es Guido Cañete, tocando para el jugador Ruiz Díaz, que carga, se va buscando a Garay, que no alcanza con golpe de cabeza, ahí está en defensa, ya va saliendo, atención Brizueña, lateraliza pelota, corto es el pase, devolviéndole por la media cancha, sí que toca pelota para el capitán que juega para Brizueña sobre la raya cuando se acercaba con todo el jugador Garay, insistiendo para Monzón, tranquilamente juega ahí en defensa, mucho más atrás, ya tocó pelota para su arquero Joel Martínez, Jorge Rolón. El profesor Robert Benítez, precandidato a concejal municipal. Lista 3, opción 5, Joaquín Silva, precandidato a concejal municipal por el Partido Colorado, lista 2B, opción 1. Peligro de gol de Guaraní, la pelota, se fue, señores, se le fue el arquero, se le escapó de las manos, estuvo cerca un jugador de Guaraní Fútbol Club, estuvo ahí, señoras y señores, se ha salvado. ¿De quién se trata?
Aranda nuevamente con posibilidad de llegar al gol ahí, siempre apretando ahí al arquero del jugador de Guaraní. A pelota por la media cancha, bajando el jugador de Nacional. Otra vez van recibiendo pelota, pero ya aparece el defensor Monzón. Despeja Monzón. Más atrás para Brizueña. Está Matías Brizueña con el esférico. Por la media cancha, tocando para su compañero. Lo están devolviendo para el jugador Aranda. Aranda otra vez para Brizueña. Se va proyectando. Atención, Brite para Brizueña. Se va Brizueña. Aparece el defensa. Puntea el número 2 de Nacional de Invernada, que se fue por línea de costado. Era Ángel Recalde. El saque manual que se cumple. Pelota que entrega para el número 6 de Guaraní. Tocando para su compañero, pero mucho más atrás para Richard González. Está González lateralizando pelotas a su compañero, devolviendo a Espínola. Espínola transita por el otro sector. Caminando juega Nacional, Guaraní Fútbol Club. Pelota que saca el jugador Ruiz Díaz desde el fondo. Aquí en cancha de Nacional de Invernada. Va sacando, cuidado que no le roben la pelota. Garay ahora sí se hizo el esférico. Para quien quiera habilitar, está habilitado. Peligro y gol, se va cerrando. Peligro y gol, señores. Salió el arquero. Para mí que estaba muy prohibido, pero el Lirman no levantó el banderín. Llegó la representación de Nacional de Invernada. Arquitecto Antonio Benítez, precandidato a intendente municipal por la lista 3. Abogado Carlitos Esquivel, precandidato a intendente municipal por el Partido Colorado. Lista 6, Carlitos Esquivel. Atención Espino, baja cabecera del área, no puede más, ya le robó pelota el defensor, quitándole Nacional, a ver si prepara Cardoso, el contragolpe entrega por el medio, se proyecta Cardoso, ya no tuvo tiempo de devolverlo, ahí se queda con el esférico, juega por el medio, a ver, retrasa la jugada para Francisco Ruiz Díaz, para su delantero, pero aparece ya el jugador, atención que lo va a sacar, es Brizueña, se fue, dice Lilleman afuera, transpuso límite de corresponde saque lateral para representación del Nacional de Invernada. Ángel Recalde con el esférico, Recalde lanza pelota, ¿quién alcanza? Nadie, ahí vuelve la pelota hacia el sector, otra vez Recalde que domina, está Ruiz Díaz cerca, tiene que jugar más adelante, ahora lo hace, buscando a 3 compañeros suyos que están por el medio, estaba el 17 que toca Matías, atención, está la pelota arriba, golpe de cabeza, va cargando, recuperando a Garay que no alcanza, señor, recupera, prepara el contragolpe, Brizueña otra vez, aquieta la pelota otra vez. A ver, el zapatazo. Gol. Desde muy lejos nuevamente Alexander Aranda marca el cuarto tanto para Guaraní Fútbol Club. Amigos, llega la segunda cosecha de Aranda en este partido y ahora señores, domingo 31 de mayo del 2026, Guaraní Fútbol Club gana por 4-0 a Nacional y el gol de Aranda a los cuantos 7 minutos, segundo tiempo. Está en lo suyo, siempre mira al arquero, es por eso que le salió esta jugada. Así es, nuevamente de primera definiendo el arquero que siempre juega adelantado. Nos está corrigiendo eso también Guido Cañete, se le fue la pelota por encima nuevamente a Alexander Aranda y otro golazo. Sí, señor, cuando avanza, checa el jugador de Nacional, no hay falta. Limpito Monzón que va saliendo. Está aumentando el marcador, la relación de Guaraní Fútbol Club. Ya juega más adelante, a ver qué hace. Se ve la carrera de Aranda, nuevamente de la cobertura. Ruiz Díaz ya se hizo el esférico tranquilamente, ya le deja ahí Aranda a Ruiz Díaz. Ruiz Díaz está transitando a cabecera de su área grande. A ver, toca por el medio para Garay. Marcelo, otra vez devolviendo. ¿Quién se ubica? Levanta la pelota. Ahora sí, Garay, señores, y pelota para Cardoso que domina, lo marca el capitán, vamos a ver qué hace, se le va la pelota por línea de costado al jugador de Nacional, es saque manual que corresponde a la representación de Guaraní Fútbol Club que está ganando, ese es su compromiso, Jorge. Delson Marín desde Ciudad del Este apoya al conjunto de Guaraní, Bachi Marín desde España desea suerte al conjunto de Guaraní Fútbol Club. ¿Qué hay ahí? Hay jugador caído, Marcelo, que está en el piso. ¿Qué protestan? La gente ahí afuera está gritando algo que no cobró. Aparentemente, ahí Garay dice que le pisó el jugador de Guaraní. El jugador de Guaraní se retiró de ahí para salir del problema, como se dice.
Ahí Garay que le reclama al árbitro y casi reaccionó también por ahí Marcelo, pero reclama que le pisó el jugador de Guaraní. Vamos a ver el lateral que se va a sacar desde el fondo. Ya está el jugador Brizueña sacando pelota para Monzón, el capitán que transita jugando, tocando ya para su arquero en el fondo. Está Joel Martínez, lateralizando pelota hacia la derecha. El número 3 que va Richard González, entregó más adelante. Sigue avanzando la presentación de Guaraní Fútbol Club. Pelota metida, atención, está con el esférico, devolviendo, van tocando un poco más atrás. Cuando se acerca un jugador de Nacional de Invernada, Florenciani, con todos señores, se va, puntea, lo quita. Señores, Florenciani necesita un gol también, ya probó 2 veces, no le salió nada, contragolpea Nacional de Invernada, se va por la punta sur, levantando por el área, golpe de cabeza, quien entra a peligro, el gol se va cerrando, puede ser, ahí está, un balazo le metió el número 10, pero estuvo atentísimo el arquero ahí de Guaraní. Marcelio Candia, presidente del club Guaraní Trapiche, agradece la cooperación y el apoyo de la gente aurinegra. Aquí Espínola que baja muy bien, más atrás, otra vez para el capitán. Llegó Nacional en la última jugada, no pudo cuando ya está caído el jugador de Nacional de Invernada, creo que ya no va más. Marcelo Garay, tiene que haber otro cambio, ahí se movilizan en el banco de suplente, ya lo van a retirar, seguramente la lesión, un poco cansado también, Jorge. No, se tocó la parte donde aparentemente le pisó el jugador de Guaraní y se tocó nuevamente ahí y pidió el cambio. El jugador Marcelo Garay con molestias se va retirando. Está Leonardo o Leandro López y Antonio Acosta que puede ingresar en la cancha. Vamos a ver ya un flaco alto ahí, va apareciendo un juvenil del conjunto de Nacional. A ver, ¿de qué número tiene? 18, Antonio Acosta me parece. Ese no es de tu valle. Sí. Antonio Acosta. Así es, de Conavi, de San Miguel. San Miguel, ahí Antonio Acosta, entonces el sustituto de Marcelo Garay en este escenario deportivo. Amigos del fútbol, cielos totalmente nublados. Cualquier momento puede venir a llover algunas gotas. ¿Cómo estamos en YouTube? Ya Luis, sí, muy bien, estamos viendo que están conectadas varias personas, están viendo cómodamente desde sus casas. Tenemos actualmente 9 conectados en YouTube que están viendo todo lo que es la transmisión del partido. Muchas gracias a los que nos están siguiendo a través de las plataformas de las que la Radio Rapid está contando, y cada vez más estamos innovando. Próximo año vamos a estar mejorando para que podamos tener mejor calidad, mejor cantidad de plataformas para que lleguemos a la mayor cantidad de público presente y omnipresente. Sí, los que están lejos. Sí, la gente hoy en día de la ciudad capital ya te dice luego porque en YouTube, no sé en qué otro, sí, demasiada plataforma hay. Nosotros nuestro conveniente solamente internet. Por eso es que estamos preguntando también de repente una de la gente que presta servicio que le done un poco a los clubes un wifi para que el club también pueda de esa manera se transmita su partido para la gente que está un poco más allá. Porque hay muchísimos que están afuera y que siguen colaborando con su club, y al colaborar ya quiere también ver el accionar de su equipo. Cuando avanza Nacional, está Nacional con el esférico, pelota por el medio, corto otra vez, le compromete, le entregó al número 7, ahora se va a ver, ya nadie, hay falta frontalmente al arco, perdió tiempo de demasía ahí para entregar Pedro Talavera. Talavera se le nota que está un poco pesado, devolvió, pero ahora este tiro libre puede traer peligro. Jorge, ¿quién te parece que le puede dar con la zurda o con la derecha, frontal al arco? Y tiene la pelota ahí Francisco Ruiz Díaz, que le puede dar con la derecha. Guaraní realizó 2 cambios más. Ingresaron con la casaca 15 César Servini. Está también el número 4 Elías Sosa. Salieron Florenciáñez y Matías Brizueña. Brizueña que no está en la cancha, señores. Acá hay tiro libre. Vamos a ver qué hace Nacional de este tiro libre. Hay hombres preparados, varios hombres en la valla humana, 4 hombres en la valla humana, en la barrera de la representación de Guaraní Fútbol Club. El tiro libre. Está Ruiz Díaz, está otro jugador. A ver quién es Ruiz Díaz. Ruiz Díaz al arco, pegó por un defensor, se va a peligro, el gol se va cerrando. El arquero que sale.
conjura la situación, va sacando ya con la mano, no pasó nada en esta última jugada. Campeonato Liga Santa Roseña de fútbol, hoy último partido, este equipo, los dos equipos, uno de ellos ya clasificado, el otro el Nacional, equipo local que juega este compromiso de complemento de la fecha, y desde el próximo sábado o el siguiente sábado y domingo prosigue el Campeonato Liga Santa Roseña. También hoy cierran su participación en el conjunto de Guaraní Tercera y San José Obrero, que están disputando su partido también el día de hoy, Luis. Y mañana seguramente la reunión en la liga, ahí seguramente van a definir si se juega el fin de semana próximo o se posterga por el tema de las elecciones municipales. Sí, señor, así es. Van tocando, sigue tocando Nacional, quiere irse, no puede meterse, varios hombres en el fondo, cuenta el conjunto de Guaraní Fútbol Club. Pelota para Pachi Ruiz Díaz, nuevamente mira la ubicación su compañero, no le salió la última jugada, el tiro libre para el jugador Pachi. Por la media cancha vuelve a recibir en el fondo, a ver para quién, va tocando más adelante, se adelantó en el marcador el jugador aborigen, recupera Cardoso, está Cardoso, se pone contra el piso, da la media vuelta, prefiere mucho más atrás, otra vez para Ruiz Díaz devuelve para quien, la pelota que se va proyectando, no hay caso, señores, quita el defensa, se va por el lateral y corresponde salida manual, entonces en avance la representación de Nacional. Muy bien, vamos a agradecer también al señor Kili Cardoso y familia que apoya y alienta al conjunto de Nacional de Invernada, fanático realmente el señor Kili Cardoso y obviamente la familia Cardoso. El Galpón de las Comidas te espera en Santa Rosa Centro sobre la avenida principal para compartir con la familia y amigos. El Galpón de las Comidas. Va tocando, señor, por el medio. Nacional va avanzando, ahí está Talavera, levantó fuerte la pelota por otra cancha, ten cuidado que baja bien el capitán que lo marca, insiste, le punteó nomás el jugador de la representación de Guaraní Fútbol Club, insistiendo, tocando otra vez, linda la ubicación para el número 7, a ver, lo va marcando, devolviendo bien, señores, puede levantar el centro para el conjunto de Nacional, ¿qué pasa? No hay falta, lo empuja, falta para Nacional, corresponde sacar desde el fondo. Este partido se juega aquí en Nacional de Invernada, Campeonato Liga Santa Roseña, edición 2026. Ya se tienen los clasificados para la parte final, señores. Veremos mañana si se juega el sábado, se posterga totalmente para el otro fin de semana. Todo esto es porque hay elecciones municipales a nivel país. Se centra la actividad ciudadana en las internas, tanto liberales como colorados. En Santa Rosa se vota en dos locales. Liberales vota en el Colegio Santa Rosa de Lima y en el cruce en Butu. En embargo, los colorados solamente votan en un solo local, que es la escuela 988. Se definen los candidatos para octubre, señores. Mañana a estas horas ya se estará conociendo a los ganadores de las elecciones, señores, del domingo. Vamos presentando el tiempo de juego gracias a Ceradero Santa Ana del señor Antonio Prieto. Ya tenemos a 17 minutos del segundo tiempo y por supuesto el marcador del partido presenta automecánica, electricidad y mecánica del señor Miguel Campuzano. Gana Guaraní Fútbol Club por 4 tantos contra 0. Pelota metida en el fondo. Sale Ruiz Díaz nuevamente con el esférico. Toca para su compañero. Pero primero está el defensor de Guaraní Fútbol Club. Quita por un costado. Es lateral. Rápidamente ejecuta. Pero ya apareció otra vez quitando la pelota al defensor de Guaraní. Pelota que cae por el medio. Devuelve a Talavera. Está Talavera. Quiere habilitar por el otro sector. Bajando bien. Atención, lo van acosando. Recibe bien el jugador de Nacional. Está Alexander, se zafa su marcador, el número 17, Francisco Cubilla. Cubilla otra vez tocando más atrás para Talavera. Talavera busca a la delantera, señores, se repliega un poco más atrás. Está el número 7, señor Juan Noguera. Juan Noguera tocando para su compañero, otra vez para la pelota metida por el número 17. Ahí quiere habilitar, a ver qué pasa por ahí, señores. No llegó nadie y la pelota quitó por un costado. Va a ser lateral, no es córner, lateral que corresponde cerquita al banderino, el córner. Esta vez para Nacional de Invernada, equipo local que enfrenta a Guaraní Fútbol Club. El lateral que ya se cumplió, bajando ahí, devolviendo al 17, engancha, linda maniobra, a ver para quién. Malo el pase, ya se hizo el esférico. El jugador del Guaraní Fútbol Club era Brites, el número 10, tocando más atrás, sigue tocando, pelota para Brites, mira Brites para quién. No pudo pasar la pelota para el jugador Espíndola, ya saca por el medio, está quitando pelota el número 8, era Guillermo Rojas, tocando para su compañero ahí desde lejos.
arco, a ver, quiere habilitar, puede recoger, sí, paró pelota, ya está ahí cerca, señores, ¿quién se le acerca? Aparece que levanta centro pasado, no está nadie por ese sector, se esfuerza para alcanzar un jugador de Nacional, a ver quién colabora, recibe un poco más atrás y mucho más atrás, esto me parece que va a tocar, lo acosa el jugador de Guaraní, pelota metida para Cardoso, Cardoso devolviendo otra vez para la media cancha, trata de jugar, pero ya nuevamente recupera el conjunto aborigen, aquí va saliendo limpia, tranquilamente transitando el territorio de Nacional, el jugador de Guaraní, aquí gana el equipo visitante, pelota metida para el jugador. Ya está con la Espino habilita por ese sector, ya se va proyectando el defensor que puede preparar un centro, a ver, toca muy bien por esa área, se va, señor, el peligro de gol, se va Espino, puede ser ahí, va tocando para Brites al arco, afuera, estaba Brites, no le dio la velocidad que necesitaba, muy despacio tiró. Antonio Hidalgo, precandidato a Intendente Municipal, lista 2B, Antonio Hidalgo. Amalio Iglesias, precandidato a concejal municipal, lista 33, opción 3. Antonia Medina Cuenca, precandidata a concejal municipal en Santa Rosa, lista 3, opción 4. El arquero devolvieron desde el fondo cuando Veloz Carrera imprimió a Alexander, el goleador que metió 2 goles en este partido. Ahí se va nuevamente la pelota, pero se fue por línea final, o es saque de arco. Saque de arco, dice, va a colocar pelota Guido Cañete, va sacando ya, lateralizando para la proyección de su defensor, quien se ubica por el medio, decía nadie, no está, imprime velocidad, se va tocando, mala forma, recupera el jugador de Guaraní, ahí está el señor tocando para el jugador Brite adelantando, pelota para el número 4 que se va con todo, atención Elías Sosa, la pelota por el área, ya salvó el jugador Ruiz Díaz para la representación de Nacional, Jorge. Conecta 5 servicios de internet con fibra óptica. Teléfono 0975-863-914. Alejo Prieto, precandidato a concejal municipal, lista 6, opción 3. Vamos agradeciendo también a la familia Peralta Benítez que apoya el conjunto de Guaraní Trapiche. Lucía Benítez Ramírez desde Asunción desea éxitos a su querido Guaraní. Aquí transitando ahí por el otro sector, ya recibió pelota tranquilamente, a ver, amaga señores para irse para aquí en la pelota, mucho más atrás, tocando la gente Guaraní Fútbol Club cuando acosa por ahí el jugador Cardoso, ya limpita, sacó el número 3. El jugador de la representación era Richard González, juega más adelante, ya no está nadie, tranquilo, otra vez mucho más atrás para su arquero, se ubica Monzón para recibir, el número 20, el capitán que recibe, se acerca a Talavera, él prefiere jugar cortito, no para Espino, que se mete muy hacia atrás, el jugador de la representación de Guaraní, tocando, lateralizando ahí están tocando, mirando, señores, quiere preparar el contragolpe en la representación de Guaraní Fútbol Club, Campeonato Liga Santa Rosella, clasificó limpiamente la representación de Guaraní, después de varios años, ahí pelota metida por el medio, ¿quién? Va la pelota, no alcanza el jugador de Guaraní Fútbol Club, Juan Noguera con el esférico, Noguera adelantando, señores, para su compañero, Talavera, devolviendo otra vez, baja muy bien el número 2, quiere irse, señores, Ángel Recalde, toca para su compañero, se le pierde pelota a la gente de Nacional, cuidado que robó nomás, muy fuerte la pelota, a ver si alcanza, sobre la raya, insiste, retrocede, nadie se acerca, finalmente puntea el capitán por un costado, es lateral, el avance corresponde a la representación de Nacional. Después de esto marcamos el tiempo de juego de este partido aquí en cancha de Nacional. Se va a efectivizar este saque manual. Ahí lo están haciendo rápidamente, bajando para Talavera. Lo quitó nomás el número 15. Pisó la pelota. Volvió a entregar para Brites. Transita Brites. Puede ser Alexander. Señor Veloz Carrera. Alexander se quedó solo por ese área. Lo espera en el fondo. Se va Alexander. Alexander sigue amagando. A ver qué hace. No tocando pelota. Peligro. Gol se va a cerrar. Ahí está Brites. Gol. De Guaraní Fútbol Club, linda escapada Alexander Aranda, metió pelota ahí para Oscar Brites y esta vez se completa el número 5 del partido a favor de Guaraní, que pasa a ganar 5-0 y el lindo gol de Brites a los cuantos 23 minutos del segundo tiempo. Lindo el pase, no había de otra porque estaba bien posicionado esperando esa pelota, no tenía por qué insistir e irse más adelante a Alexander. Así es, indiscutiblemente la figura del partido, Alexander Aranda, 2 asistencias y también tiene goles en este partido. La misma fórmula entonces, pase a Aranda y
gol de Brites. ¿Terminó el partido? Ahora sí, sonó el silbato cuando me parece que caen algunas gotas. Ha terminado el partido en este escenario deportivo. Concluyó el partido. Cancha de Nacional. Ganó Guaraní por 5 tantos contra 0 en primera división, Jorge. Preguntabas hace rato quién era Llano, el que comentó. Sí. El marido de Lucía. ¿En serio? Casi le metimos ahí en problemita, parece que por solo saludarle a los muchachos nada más y no a las muchachas. Y es que saludos para Marco, que es realmente buenísima persona también, siempre atento con nosotros, ahí en compañía de Lucía. Decíamos que tenía que alcanzar 40 minutos para que se termine. Ahora 25 minutos prácticamente terminó. Como un acuerdo, Jorge, seguro. Y sí, ya 5-0, puro trámite ya nada más. Seguramente los capitanes pidieron y ya está. Nada que objetar, terminó el partido. Goleada y punta indiscutible para el conjunto de Guaraní Trapiche, que ya obviamente se prepara de cara a lo que se viene en la próxima fecha, podemos decir, o ya para la siguiente etapa del campeonato, para recibir al conjunto del 8 de diciembre. Bueno, vamos a ver si recibe o Guaraní sale de visita primero. Guaraní tiene la posibilidad de elegir si jugar primero de local o de visitante, así es que Guaraní ya se prepara para ese compromiso ante el 8 de diciembre y Nacional se despide de esta manera en esta temporada en la categoría primera división, dejando también algunos valores jóvenes que tuvieron la oportunidad y no desaprovecharon, Luis, como por ejemplo Tobías González, que hoy jugó en la categoría juvenil. Algunos valores que podemos destacar del conjunto de Invernada, Luis. Así es, amigos del fútbol, no pudimos ingresar a la cancha por el problema técnico. Ayer lo hicimos, esta vez, primero por la conectividad que tenemos, no suficiente internet no tenemos, por eso que no podemos hacer el reportaje correspondiente. Saludamos a la gente de Guaraní por la clasificación, por su victoria, a los amigos auspiciantes de diferentes puntos del país, principalmente a Lucía, que apoyó muchísimo para poder conseguirnos los auspicios de diferentes amigos de Guaraní Fútbol Club, que está diseminado en el país. Jorge Martínez, tu palabra final de hijo helado en vez ya uka helado ande tu una naranja me digo vea sende la tuya la Jorge, ¿cómo estás? Sí, Luis, agradecer a todos los que estuvieron conectados a través de la plataforma de YouTube, Facebook y radio. Próxima semana estaremos viendo si es que continúa, como usted lo dijo, el partido o el torneo, o se pospone por una semana para que puedan elegir sábado y domingo. Si no, este sábado estaría jugando 4 encuentros por Luis. Entonces, para los que van a estar jugando de local, creo que no sería buen conveniente, ya que, como lo ha dicho ahora, Guaraní va como cabeza de grupo, entonces juega contra el 8 de diciembre y lo más seguro es que ellos elijan jugar de visitante y después de local, viendo cómo van a ir atrayendo a la cantidad de personas. Entonces creo que va a ser más conveniente para todos los equipos que están ahora en octavos, en cuartos de final, esperar una semana más y reanudar el encuentro para la próxima semana, o sea, dentro de 15 días. Entonces, Luis, muchas gracias. Estaremos volviendo oportunamente dentro de 15 días, lo más seguro. Entonces, veremos todo que sea el evento de voto, todo eso para el domingo y nada más. Muchas gracias y nos vemos oportunamente la próxima vez. Gracias, Jorge. La parte técnica, Jorge Martínez. Aquí Jorge Rolón se va a ir despidiendo también, saludando por último a los amigos que estuvo en contacto con nosotros, principalmente a los seguidores a través de la página de la radio. Así es, saludamos nuevamente y acá Samuel González dice saludos a Junior Monzón, Rosana Céspedes Mercado desde San Lorenzo. Antonio Báez pregunta, resultado juvenil, ganó Nacional de Invernada 2-0. A ver, nuevos comentarios que tenemos. Elvio Ramírez también dejando su comentario. En fin, Bachi Marín también, los que estuvieron desde el comienzo dejando sus comentarios. Luis, agradeciendo por supuesto a cada uno de ellos. También a la gente que estuvieron siguiendo la transmisión a través de la plataforma de YouTube.
Nuevamente agradeciendo también a Lucía y a su marido.